Blackwood House presenta: si la humanidad alcanza la inmortalidad, quienes elijamos morir, ¿seremos considerados suicidas? John, algunos no lo saben, pero este año Blackwood cumple 10 años. Y más allá de la cifra y de lo que una década podría representar en una línea de tiempo determinada, que en comparación con eras geológicas es apenas un suspiro, al final del día sí es un momento que nos ha permitido y nos ha provocado e invitado a la reflexión. Y dentro de esas reflexiones tenemos durante todo este tiempo un cúmulo de preguntas sin responder, que no necesariamente tendrían que ser resueltas, pero que sí nos funcionan como anclas para cuestionarnos las posibilidades, las implicaciones que podrían tener, las repercusiones y todo este tipo de cuestionamientos que giran alrededor de ciertas preguntas que nos hacemos cotidianamente, que nos despiertan a las 2 de la mañana. Y es por eso que a partir del día de hoy hemos comenzado a publicar y en esta ocasión platicar en este episodio sobre estas preguntas que nos perturban. Fer, son provocaciones ordinarias que tú y yo nos hacemos habitualmente, pero que nunca las provocamos en el podcast en este nivel porque nos rompen la mente. O sea, honestamente una conversación de este nivel es como de paren todo, abran el whisky, saquen el mezcal y debatamos esta pregunta. O sea, sí son preguntas que no se responden con un sí o no, sino que te hacen reordenar todos los cubos de pensamiento que tenías respecto a un tema. Y sin duda, estas preguntas se vuelven en provocaciones que rompen los fundamentos de la vida en la cual estás parado el día de hoy. O sea, el hecho de que actualmente, tecnológicamente, y que tú ya conozcas a personas, ya has dialogado con este tipo de personas que tienen todos los recursos para vivir para siempre y que defienden esta postura de vivir para siempre, supongamos que en esa línea del tiempo donde se ganó, es decir, la humanidad se ganó el privilegio tecnológico de vivir para siempre, el tipo de sociedad que se cuestionaría morir serían como los antisociales del momento, ¿no? Estos suicidas por regresar al estado natural de donde termina y donde inicia un nuevo ciclo. Esas preguntas me vuelven loco. Yo a nivel personal, respondiendo esto y sabiendo que emocionalmente ya tuvimos un choque eléctrico con esta pregunta, yo sí selecciono morir. O sea, yo sí quiero morir. Yo sí creo que la belleza de la vida está cuando algo se vuelve finito. Es más, cualquier experiencia finita es maravillosa. Cuando sabes que hay un inicio y cuando hay un fin, pero el fin también es un inicio. Estos ciclos naturales que se observan en la naturaleza, cuando hay una noche y día, cuando respiras y cuando sacas el aire, cuando tu corazón tiembla dentro de tu cuerpo y cuando mantiene un instante de calma. Estos entradas y salidas, muerte y vida, inicio y fin, me parecen ciclos que son necesarios para valorar cada uno de ellos. El hecho de que tengamos la posibilidad de una humanidad inmortal, primero es, seguimos aspirando a toda costa de lo que sea a convertirnos en dioses, lo cual, creo que la gente que tiene el poder en este mundo y los que tienen los recursos tecnológicos y financieros están obsesionados por lograrlo. Claramente entiendo por qué, porque les cuesta tanto trabajo generar esa riqueza y ese poder que no lo quieren perder siendo finitos. Y lo entiendo, es un tema arrogante humano, pero por el otro lado me encantaría que no lo lograran jamás. Y quienes lo lograran, entendieran en sus últimos instantes de vida, ojalá no lo pierdan, la posibilidad de morir. Porque el hecho de no morir, imagínate que entras en un ciclo de, ¿querías no morir? Pues no vas a morir. ¡Wow! ¿Te imaginas en ese instante donde todo termine, donde nada tenga sentido, donde el vivir para siempre no sea más esa necesidad y esa, hemos perdido la capacidad de morir y ahora se vuelva la nueva meta a conseguir cuando ya la tenías por default? No me extrañaría porque
pues esas son parte de nuestras contradicciones de ser humanos, ¿no? Pero al final del día creo que lo interesante de estas preguntas, y que evidentemente no vamos a defragmentarla aquí porque tendríamos que hacer un serial de episodios solo para eso, pero sí queremos sembrar esta semilla de la duda, del cuestionamiento. Y a mí, por ejemplo, lo primero que me hace pensar esto es, recientemente terminé de leer un libro precioso que se llama El libro de otro lugar, que para quienes no lo sepan, pues está escrito por China Miéville, que es un gran escritor de ciencia ficción de los últimos años, en colaboración con Keanu Reeves. Yo pensé, Fer, que no ibas a sacar esto, que lo íbamos a agarrar para un episodio completo, pero ya que lo pones en la mesa... No, igual podemos después hablarlo, pero quiero conjuntar estos temas. Sí. Porque el libro de otro lugar, como dices tú, necesita un episodio completo y trata de otras cosas, no solo de esto que voy a hablar, pero quiero tomar esta parte donde el libro trata de la historia de un ser que es inmortal. Hasta ahí lo voy a dejar para que quien lo quiera leer lo lea, y además porque no vale la pena mencionar más. Y este ser que es inmortal quiere morir, pero no es que se quiera morir, sino quiere tener la capacidad de poder morirse. Y la razón por la que quiere tener esa capacidad es porque al ser inmortal y ya haber vivido más de 80,000 años, pues ya transitó lo que significa la inmortalidad. Y en ese transitar de la inmortalidad ya descubrió que no hay sentido. Y en ese sinsentido, lo que él piensa y transita a lo largo de la historia es que si él logra recuperar la capacidad de morir, quizá eso le dé un nuevo sentido a su existencia inmortal. Sí, me parece brutal, Fer. Creo que sí hay que dedicarle un episodio completo. Es más, yo me atrevería a que esta pregunta que estás colocando, esta provocación, cada uno de ustedes la explore esta semana. Traten de responder en su cabeza y entender los ciclos de inicio y fin. Y si hay algo que quieras que viva para siempre. Por ejemplo, Fer, y lo voy a poner en la mesa, cuando decimos te amo para siempre, quisiera estar en todas las vidas contigo, ¿no? ¿En serio? Es como, tengan cuidado. Sí, exacto, sí, es como... No, y ¿sabes qué? Es que, por supuesto, es más, yo creo que deberíamos usar el espacio de la conversación mensual con la comunidad para hablar de esto. Muy bien. Porque creo que sí da para un buen conversatorio, para compartir ideas, porque esto además está ligado a otras cosas. Por ejemplo, en la comunidad de Blackbot compartíamos algunas señales sobre intentos que se están haciendo para que las mascotas, en este caso específico los perros, sean también inmortales. Cierto. Y es como, claro, tiene sentido porque en nuestra arrogancia y egoísmo, si la inmortalidad se alcanza, pues no la que vamos a querer vivir solos. Exacto. Vamos a querer que también nuestros animales de compañía, en este caso los perros, pues nos acompañen, ¿no? Y también estamos reviviendo algunas especies que queríamos ver, ¿no? O sea, a través de la genética. Cuando es más barato que prevalezca la vida, pero bueno, en fin. Es más barato cuidar la vida que ya existe que crear nuevos, es como no tiene sentido. Pero bueno, en este no sentido y en estas contradicciones es donde emergen las posibles soluciones, o quizás no soluciones, pero sí como esta mirada anticipatoria de quién sería yo en ese mundo inmortal. Eso también lo pienso. Sí, que te tienes que convertir para soportar la inmortalidad. Así que tienen 2 tareas. Primer tarea, vayan ahora mismo a ir al grupo de Blackbot. A la comunidad de Blackbot. Es una comunidad gratuita. Esta comunidad no tiene costo, pero sí hay un filtro interesante. O sea, lo único que van a tener que hacer, porque no queremos personas que no aporten nada a toda la comunidad. Y sobre todo que no aporten, pues queremos mantener a la comunidad como un lugar seguro. Súper seguro. Y que no sea como que ya vamos a hablar de otras cosas o vamos a hacer un grupo de venta, no. Sí, o vender una idea política, no. Entonces, es más un grupo de conversaciones donde se comparten temas alrededor de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Así que van a tener que responder unas preguntas con total honestidad. Si usted no se toma el tiempo de preguntarlas, esta comunidad
perdón, de responderlas, esta comunidad no es para usted, pero sí, bienvenido a una de las comunidades más fascinantes en conversación en este momento. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es tratar de responder en su cabeza esta pregunta. Pueden responderlo en las distintas redes sociales donde ya está publicado. Fernanda Rocha lo acaba de hacer, dentro del Blackbot lo acaba de hacer, yo lo voy a hacer acabando el podcast. Y si usted tiene tiempo y va a buscar el libro de otro lugar en su librería más cercana, su librería de confianza. Con su dealer de libros de confianza. Primero, en verdad, dudo que el libro esté porque es una comunidad de adictos a la ciencia ficción quienes han tomado este libro, lo han convertido en un libro de culto. Si sí está, entonces tómelo sin dudar. Tenga que pelear lo que tenga que pelear. Arrebáteselo al de al lado. No, haga lo que tenga que hacer. No quiero influenciar y provocar guerras aquí. Pero créalo que al comenzar a leerlo va a ver que todo valió la pena y que probablemente sea una de las novelas existenciales futuristas más importantes que hemos leído en la última década, de dos de las personas. Primero uno, Keanu Reeves, como Fernanda lo dijo, que icónicamente ha sido nuestra voz de ciencia ficción en estos tiempos que estamos viviendo. Y por el otro lado, un autor que tiene más de 3 obras icónicas en el mundo de la ciencia ficción, tomando y haciendo equipo, porque además deben de saber que esta novela nace de un cómic que ya hablaremos la siguiente edición de Creative Talks. Bienvenidos a esta edición de Creative Talks Podcast. En la edición 307 de Creative Talks Podcast, Katy Perry hizo historia al convertirse en la primera estrella pop en viajar al espacio a bordo de un cohete de Blue Origin, New Shepard, de la compañía de Jeff Bezos. Te decimos qué es lo que pensamos de todo esto. La cantante Doechii presenta La Ansiedad Me Observa, un centro de recursos para quienes lidian con la ansiedad. Analizamos el reporte Informe Vida en Casa IKEA 2024. Y para nuestros Patreon, te traemos 5 prácticas sencillas de productividad creativa que desearías haber conocido antes. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Este audio es la voz de Steve Jobs el 11 de noviembre de 1994, respondiendo a la pregunta: si esto fuera a ser escuchado por jóvenes de preparatoria, universitarios y emprendedores que quieren cambiar al mundo mientras aún son jóvenes, ¿qué consejo les darías? Lo que yo diría es que cuando creces sueles escuchar que el mundo es como es y que tu vida consiste simplemente en vivirla dentro de él. Intenta no chocar demasiado con las paredes, intenta tener una buena vida familiar, divertirte, ahorrar un poco de dinero. Pero la vida es una vida muy limitada. La vida puede ser mucho más amplia una vez que descubres un simple hecho. Todo lo que te rodea, a lo que tú llamas vida, fue creado por personas que no eran más inteligentes que tú. Y puedes cambiarlo. Puedes influir en él. Puedes construir tus propias cosas que otros puedan usar. Y en el momento en el que entiendes que puedes tocar la vida y que de hecho ya sabes que si la tocas, algo saldrá por el otro lado, por lo tanto, puedes cambiarla, puedes moldearla. Quizás lo más importante es deshacerte de la idea errónea de que la vida está ahí y simplemente vas a vivir en ella, en lugar de abrazarla, cambiarla, mejorarla, dejar tu huella en ella. Creo que eso es muy importante. Y sea cual sea la forma en la que aprendas, una vez que lo aprendas, querrás cambiar tu vida y mejorarla. Porque está un poco desordenada en muchos sentidos. Una vez que lo aprendas, nunca volverás a ser el mismo. John, este audio me recordó la conversación que teníamos esta semana sobre lo difícil que es crecer en estos tiempos. Sí, tiene que saber una cosa, esa conversación ocurrió en Carl Jr. fue un momento que dijimos, vamos a comer porquería, y fuimos a Carl Jr. Y deben de saber que con Fernanda Rocha nunca hay un momento de baja capacidad intelectual. Claro que no. Tú siempre me pones en un pedestal. La gente ha de creer que yo... Esperen. O sea, no. Esperen. Tengan tantas expectativas. No. Es que tiene que ver el mundo como es en realidad. O sea, comer en Carl Jr. significaría que podíamos estar hablando de gossip y cualquier cosa que no valga la pena hablar. Pero no, en Carl Jr., justo cuando estábamos colocándonos porquería en la boca, estábamos hablando de
¿qué se sentiría en este momento ser estudiantes en un mundo tan convergente como el que estamos viviendo? Sobre todo basado en muchas señales que nos estaban rodeando, Fer. A ver, sí, pero espera. Vamos a poner contexto. No es que yo siempre vaya por el mundo. A veces, no. A veces yo tengo el cerebro frito y digo cualquier tontería. O sea, tampoco crean que yo ando por el mundo intelectualizando todo. Fake news. Pero en este caso sí que estaba pensando en eso por dos cosas. Por un lado, porque había previamente tenido una conversación con alguien de España, que ahora no voy a contar eso porque es un proyecto que se está cocinando, pero bueno, y había tenido esta conversación y entonces esta persona me decía que una de las cosas que le preocupaba, porque él también es profesor, pero él sí da clases en licenciatura, y que una cosa que le preocupaba era que los jóvenes en este momento él los ve muy desahuciados en términos de la esperanza que ellos sienten. Ellos están muy desesperanzados, no ven que haya un futuro. Entonces, pues al no sentir que hay una esperanza hacia el futuro, pues se arrojan al presente como quien se arroja a los brazos de alguien cuando no encuentra amor en otro lado, ¿no? Y también porque la próxima semana se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación. Entonces voy a participar en un montón de cosas y dentro de esas cosas voy a dar una conferencia para una universidad de Costa Rica. Entonces como que siempre me tomo muy en serio la responsabilidad de lo que voy a decir y a quién se lo voy a decir, que en este caso son sí estudiantes, pero también personas que se van a seguramente a inscribir a la charla, ¿no? Entonces pensaba cómo medio mi mensaje y también en este contexto donde los jóvenes o algunos de ellos no sienten esperanza, o sea, no que yo llegue y decirles, pues aquí les van otras 10,000 toneladas de malas noticias, ¿no? Cuando lo que no necesitan es eso. Ahora, dado ese contexto, yo me preguntaba y decía, wow, qué difícil tener 20 años ahorita. O sea, al final del día yo ya superé esa fase en la que me cuestionaba qué iba a estudiar, qué iba a hacer de mi vida, etcétera. Ahorita estoy en otro momento con otras crisis y otras preguntas, pero ya no son esas. Entonces me cuestionaba como si ahorita yo volviera a la escuela, ¿qué pasaría? ¿Qué decisiones tomaría? Y esto que acabamos de escuchar sobre este consejo que Steve Jobs le da a este grupo de estudiantes también, me hace pensar en una cosa que creo que sintetiza, y eso es lo que voy a intentar plasmar en mi conferencia, y es, creo que muchas de las presiones que hoy están enfrentando los jóvenes es que pareciera que solo tienen una oportunidad de elección. O sea, como que si eliges estudiar ingeniería industrial, por ejemplo, es como una condena, ¿no? Es como, pues eso es lo que vas a tener que dedicarte por el resto de tu vida, o al menos pareciera que así se los estamos vendiendo. Cosa que en realidad no es verdad. O sea, y es más, hoy me queda claro que cuando uno va a la escuela y tiene el privilegio de poder educarse, nada de lo que aprendas ahí realmente te va a ser útil efectivamente. Es decir, si tú aprendiste el trinomio al cuadrado perfecto, posiblemente eso no te va a servir efectivamente en la vida. Pero el haber estudiado el trinomio al cuadrado perfecto, lo que implicó ese camino, las conexiones neuronales que tuviste que hacer, las correlaciones matemáticas, entender que había una elocuencia y una correlación entre ciertos números y otros, eso es lo que realmente te sirve a lo largo de tu vida. Entonces, para mí no es estudia una carrera o estudia una carrera en matemáticas y números, o estudia una carrera en sociales y letras, o no estudies o sí estudies. Yo creo que al final del día se trata de comprender esto que Steve Jobs decía, y no porque lo dijo él, sino porque lo que hoy yo con mi experiencia interpreto de este mensaje y valido de este mensaje, es que al final del día de lo que se trata la vida, tanto personal como profesional, es de poder entender y ser consciente de las consecuencias que tienen nuestros actos, cada cosa que decidimos. Y
a partir de esa conciencia poder transmitirla y vaciarla en lo que sea que queramos experimentar. Porque afortunadamente o desafortunadamente estamos viviendo en una era donde hay tantas opciones y tantas posibilidades que tú perfectamente hoy podrías dedicarte al arte, pero desde el arte mezclar la robótica y la ingeniería, pero también mezclar inteligencia artificial generativa, pero también reunirte con un biólogo y entonces agregar el comportamiento natural a tu obra, etc. O sea, hoy podrías hacerlo si tienes la oportunidad de estudiar. Entonces, creo que al final del día no se trata de qué vas a estudiar o si eso que vas a estudiar efectivamente te asegura un futuro, que ya vimos que no. Ya eso quedó claro, las nuevas generaciones nos vieron a nosotros fracasar en ese aspecto, en decir una carrera no te asegura nada, pero es que en realidad esa es la verdadera lección. Que la incertidumbre es parte de la vida y la incertidumbre es algo con lo que no vas a poder, o sea, no es un fuego que se va a extinguir, al contrario, es un fuego que siempre está ardiendo y que siempre está quemando y que depende cómo lo quieras usar, ¿no? Puedes usar el fuego para calentar bombones o tener miedo e incendiarte. O sea, al final del día creo que sí se trata de esto, de deshacernos de muchas ideas que incluso nosotros construimos y validamos, y hablo nosotros como generaciones anteriores, y entender que sí podemos influir en el mundo. Y una cosa preciosa que reflexionaba en la mañana, que aquí la tengo, que al final del día no se trata de cambiar el mundo, porque eso realmente es una tarea muy difícil. Pero de lo que sí se trata es de imaginar un nuevo mundo y tratarlo de hacerlo de realidad. En otras palabras o en términos simples, es jugar, hacer y creer que es posible para que entonces sea mucho más sencillo. Para mí de eso se trata la experimentación de esta vida. Es como creer que es posible y hacer que sea posible con las acciones y decisiones que tomemos. Si eso implica que vas a aprender código, si eso implica que vas a aprender filosofía, si eso implica que vas a aprender poesía, está bien. El punto aquí es cómo combinas esos elementos para tratar de imaginar nuevos mundos. Y todo mientras comíamos Carl Jr. Yo creo que la foto que tenemos en este momento, Fer, sumándome a la conversación, es que sí, ciertamente nuestra generación, y estamos hablando en nombre de todos los millennials de esta generación, cada uno de nosotros compró la idea de que estudiando lo máximo que se pudiera y siendo el máximo posible de la educación, íbamos a poder subirnos a la escalera ascendente automática del sistema. Lo que demostró nuestra generación es que ni había escalera, ni era automática, ni la educación era la llave. Sin embargo, sucedió algo en el Inter, que estas nuevas generaciones están lamentando por todo lo que hicimos mal. Sin embargo, ellos están recibiendo una llave que abre una puerta con múltiples opciones. Esa llave es la facilidad con la cual un algo se puede convertir en realidad. Por ejemplo, como tú lo mencionabas, Fer, tal vez las polimatías, así se llama eso, el poder entender que la vida no solamente se trata de una forma de ver al mundo, sino la suma de todas las formas de leer y entender al mundo. Por lo tanto, te hace no solamente especialista en algo, sino un generalista profundo de muchos conocimientos que pones en conjunto para poder hacer algo. Pues ahora, y lo acabamos de escribir en el blog de Blackbot, cuando hablamos de estos suspiros o emociones a través de código, es decir, el vibe coding, personas que no saben de programación, pero de alguna manera se lo piden a la IA y la IA les regresa la programación o les regresa el producto terminado, que eso puede para muchos, incluidos yo, ser escandaloso en términos de, oye, ¿cómo? ¿Y todo el trabajo detrás que había para...? Pues ahora está desapareciendo. A eso me refiero, que tienen una llave. Y cuando lo trato de entender en mi generación, estuvimos muy cerca de un fenómeno parecido cuando llegó la fotografía digital, Fer. Antes tomábamos fotografías tradicionales a través de cámaras tradicionales que tenían un film, y para poder revelarla era todo un trabajo, era todo un rollo, literal era un rollo, para poder provocar una fotografía.
Y de repente con la llegada de la fotografía digital, donde solamente utilizabas tu dedito y ya eras fotógrafo, vino una gran crisis de la fotografía tradicional. Los fotógrafos tradicionales decían, no, eso no es hacer fotografía. Hoy, 20 años después, ya superada esa conversación, todos somos fotógrafos. Hoy es lo mismo. Cualquier persona ahora con un concepto clave en mente, con una polimatía detrás de lo que está buscando lograr, va a tener herramientas que van a estar a un suspiro, a un spelling de distancia. Y eso, Fer, solo para cerrar lo que te digo, es quizá la llave más interesante de esta generación. Que tenemos ahora, incluidos nosotros los millennials, esa capacidad de crear spellings mágicos para poder, no sé, volver a la realidad. Cosas que antes costaban muchísimo dinero o que tardaban meses, años o décadas en poder lograrse. Ya, aunque con eso vienen otras cosas y que esto también lo voy a hablar en mi charla y perdón que hable de eso porque es lo que traigo en la mente, y lo pongo en un ejemplo que creo que es bastante claro o lo suficientemente claro. Y tenemos esta declaración sobre todos somos creativos, ¿de acuerdo? En ese mismo sentido podríamos tener una declaración sobre todos tenemos un cuerpo. Sí. Ok, haciendo esa comparativa, al decir todos somos creativos, todos tenemos un cuerpo. Y decir, bueno, si todos tenemos un cuerpo, entonces todos podríamos ser Michael Jordan. Con disciplina tal vez y dependiendo tu genética. Sí y no, porque al final del día, si hubiese esa posibilidad, habría más Michael Jordans. La razón por la cual solo hay un Michael Jordan es porque a pesar de que todos tenemos un cuerpo, las condiciones contextuales, genéticas, biológicas, antropológicas, sociales, culturales, bajo las cuales se crió, desarrolló y creció Michael Jordan, no son replicables. Es cierto, Michael Jordan tenía una interpretación de la vida. Entonces, ergo, yo puedo enseñarte a jugar básquetbol, pero no puedo enseñarte a ser Michael Jordan. Lo mismo pasa con la creatividad. Yo puedo enseñarte el método creativo, pero no porque tengas un sistema cognitivo, puedes ser Leonardo da Vinci, por ejemplo. ¿Por qué no hay millones de Leonardo da Vinci si se ha estudiado tanto el proceso creativo? Porque al final del día, las condiciones, de nuevo, sociales, antropológicas, cognitivas, políticas, etcétera, que gestaron a un Da Vinci, no son replicables. Entonces, te puedo enseñar el proceso creativo, pero no te puedo enseñar a ser creativo, a ser Leonardo da Vinci o cualquier creativo que consideres exitoso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que John dice? Sí, todos podemos crear a partir de estas herramientas y ahí es para mí donde está la clave. Todos vamos a poder hacer un prompt y pedirle cosas a una herramienta hoy llamada inteligencia artificial generativa, por supuesto. La clave está en las condiciones contextuales adheridas y agregadas e iterativas y prostéticas que hay alrededor de esa solicitud. Y eso es lo que es irreplicable, así como es irreplicable gestar de nuevo a un Michael Jordan. Para mí lo importante no es el vibe coding o todo esto. Claro, es un fenómeno que resulta de una posibilidad en donde con solo pensarlo puedes crearlo. Pero la calidad de eso que vas a crear es lo mismo que pasa con la comida chatarra, ahora hablando de Carl Jr., versus comerte una hamburguesa en un restaurante, que es, tú vas a un restaurante de alta especialidad a comer una hamburguesa y por supuesto no es igual a una hamburguesa de Carl Jr., porque cualquiera puede hacer una hamburguesa, por supuesto, pero no cualquiera puede hacer la hamburguesa. Absolutamente de acuerdo. Y eso es quizá otra cosa que necesita esta generación. ¿Tiene una llave para poder crear? Sí. ¿Que no tuvo nuestra generación? No. Pero ahora hay una segunda cosa que tú pusiste. Crea tu nombre como una marca. Y nadie nos ha enseñado disciplina, nadie nos ha enseñado a ser un creativo de alto rendimiento, porque ahora necesitamos serlo para esta nueva economía. Esa es la oportunidad de esa nueva generación.
Por lo tanto, si tú estás estudiando una licenciatura o cualquier nivel, o si tienes 60 años, todos volvemos a tener 15 años. Todos los que entiendan esta oportunidad, que ahora tenemos esta nueva llave. Yo tengo 43 y me siento ahora mismo de 15 años descubriendo nuevo todo. Solo que ahora tengo experiencia. Al descubrir todo y a tener un bagaje, estamos mucho más cerca de poder ser un Da Vinci que se llame John Black. Y así cada uno de ustedes. Cada cosa que puede llevar tu sello, cada cosa que lleva tu voz, es tu voz. No se puede replicar. Y esa va a ser la diferencia de esta nueva economía. Esa nueva generación de creadores en todas las disciplinas, en todas las ciencias, utilizando ese poder de crear que ahora tenemos. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y ese poder democratizado nos lleva a Katy Perry. A ver, tengo que decir una cosa. Sí, Katy Perry, no soy alguien que soy culto de Katy Perry, pero me agrada. O sea, varias veces he estado con el coche manejando y cantando con Fer a todo volumen la de I am the eye of the tiger. Sí, he escuchado varias y hay muchas canciones que me han acompañado en momentos débiles de mi vida. Pero de repente enterarme, Fer, y esto no lo quiero leer mal, eso en verdad quiero que me ayudes a entender. Si no tienes ni idea por qué estoy hablando de Katy Perry se acaba de convertir en la primera estrella pop en viajar al espacio a bordo de un cohete Blue Origin, el llamado New Shepard, de la compañía de Jeff Bezos. Fue una misión de 10 minutos con 21 segundos. O sea, hay canciones de Michael Jackson que duran más. He estado más tiempo esperando el metro que eso. Este podcast ya llegó a Katy Perry si lo escuchaste desde el inicio. El tema es que no quiero leerlo mal. Primero, celebro, qué bueno, que fue una misión totalmente tripulada, exclusivamente No, hecha. ahí te voy a parar. Ahí ya detente antes de que te hundas en el fango. Eso es lo que quiero entender. No, yo siendo mujer no estoy alegre. Eso, quiero entenderlo. Siendo mujer, experimentando esa vida como mujer, no estoy contenta de que haya sido esta tripulación. Ojo, y aquí voy a desarrollar. No es que yo esté, por supuesto, en contra de que las mujeres tengamos una participación activa en la exploración espacial. Por supuesto que no. Yo estoy contenta que haya mujeres que estén trabajando en esa industria. Perfecto. Pero lo que no estoy de acuerdo es que este espectáculo, es que de verdad, o sea, híjole, en Sí. todos mis futuros distópicos, Sí. este es uno de ellos, o sea, es como uno de los peores, ¿sabes? A ver, primero, vamos a defragmentar de poco en poco. Vamos a hablar primero de Katy Perry porque aunque ella no viajó sola, es una protagonista porque es una estrella pop, ¿vale? Entonces, a ver, primero, no me sorprende que Katy Perry esté haciendo estos desfiguros porque Katy Perry es Katy Perry. O sea, lo mismo que tú estás diciendo, yo no es que sea fan de Katy Perry, pero tampoco soy su hater. Algunas canciones me gustan, las canto a todo pulmón, ya está, como seguramente lo hacen millones de personas. Pero cuando analizamos la carrera de Katy Perry es una figura que con perfecta conciencia ha asumido el papel de la mujer tonta. Cosa que a mí obviamente no me representa. No me representa esa figura. Y desde ese lugar debemos entender que es la misma persona que un día en la Met Gala se vistió de hamburguesa. Así es. Que un día apareció en sus videos con un inodoro gigante, que grabó con Dr. Luke, pese a que es un productor que está más desacreditado que cualquier cosa. Entonces, no me extraña que se suba a un falo gigante y bien pudo grabar ahí un video musical. O sea, no me sorprende. Gracias por mencionarlo. El diseño completo de este rocket, diseñado por la compañía de este archirrecontramillonario tecnológico, es un falo. Jeff Bezos diseñó un falo volador. Eso ha sido siempre y podríamos también tener otro episodio de cómo grandes obras arquitectónicas y espaciales están basadas en el falo masculino. Pero esa es otra historia. Ahora, siguiendo con esta conversación, pues para mí esta conversación no tiene que ver ni con una democratización, ni con un trabajo en la igualdad, ni mucho menos.
Para mí es un recordatorio de que el turismo espacial no se trata de ciencia, se trata de estatus. Y por eso odié cuando Lauren Sánchez, que Lauren Sánchez fue otra de las tripulantes, que dicho sea de paso es pareja de Jeff Bezos. Y periodista. Y que es que no manches, puso en su Instagram, estamos juntos en esto. ¿Juntos quiénes, señora? ¿Juntos quiénes? Toda la bola de millonarios, que son como 10 del mundo, ¿y quién más? O sea, no estamos juntos en esto. Yo estoy en mi trabajo partiéndome la madre. Usted está despilfarrando dinero. Hay mujeres que están estudiando ahora mismo por décadas para tener un lugar científico para poder estudiar en el espacio. Y pues solo tienes que ser famosita y ser tontita para subir. Eso es lo que yo leía. Hay un artículo de la revista The Atlantic. Que ese es otro tema. Vamos con lo de Atlantic. Porque es que, mira, yo estoy... Estás a ver, fire. A mí The Atlantic me gusta como medio. Hay ciertas editoras y editores que sigo. Me parece un medio que, bueno, entre toda la cosa que le ha pasado a los medios, ahí está manteniéndose. Pero Ellen Cushing, perdóname, y no es porque sea mujer, de nueva cuenta, no es porque sea mujer, pero no me gusta como redactora. Y no tengo nada en contra de ella, pero a ver, para empezar, Ellen Cushing escribe de comida. No sé cómo diablos pasó de escribir sobre comida a escribir sobre Katy Perry, pero bueno, o Katy Perry, pero lo que sea. Lo que sí valido de su argumento en esta publicación que hizo en The Atlantic es que evidentemente Katy Perry es esta figura que representa lo que a muchas mujeres no nos representa. Y con lo que muchas mujeres estamos lidiando, ¿no? La infantilización de la mujer, que seas boba, que estés a expensas de la satisfacción masculina, etc. Entonces, en eso estoy de acuerdo, pero, a ver, también el Cushing, más bien te subiste al tren porque no sé si no tenías otra cosa de que escribir. Todos estamos subidos en el tren, inclusive nosotros al mencionarlo. Ya lo sé. Entonces, a ver, el titular dice, la estrella pop perfecta para una acrobacia tonta. Sí. ¿Estás 100% de acuerdo? Perfecto. Voy a poner una palabra interesante. El doctor Kai Uwe Skroll de la Agencia Espacial Europea, y voy a leer tal cual, dijo: estos vuelos son importantes y emocionantes, pero creo que también puede ser una fuente de frustración para los científicos espaciales. Consideramos que los vuelos espaciales son para la ciencia, el conocimiento y los intereses de la humanidad. Las celebridades lo hacen por diversión, pero reciben mucho más atención que los astronautas normales. Que eso es a lo que yo iba. Y por esa razón también odié la portada de Elle que decía en el titular For All Womankind. Sí. No es cierto. No es verdad. No lo están haciendo a nombre de todas las mujeres, no lo están haciendo por las mujeres, lo están haciendo porque qué chingón ir al espacio en un Uber, básicamente. Claro. A ver, ahora, por otro lado, también me sentí, John, como que estaba viendo la siguiente temporada de White Lotus. Porque algo que sí aprecié, porque yo obviamente me fui al Instagram de todas estas mujeres para ver qué estaban diciendo, y en todo momento, en todos los videos que grabaron, en lugar de, bueno, a ver, ya te fuiste al espacio, órale pues, y en lugar de estar viendo la Tierra y apreciando seguramente esa vista que debe ser espectacular, estaban ensimismadas en sus teléfonos móviles. Era como, güey, ya estás en el espacio, al menos finge que estás disfrutando la vista y no estés grabando esto en tu teléfono, ¿no? Pero bueno, ya, déjenme calmo, regreso a mi estado zen. Respira, ha sonado la alerta, Fer, hay una alerta ahora mismo. Bueno, ahora, siguiendo con mi análisis, que es más bien una crítica, hablemos de las otras mujeres. Por ejemplo, Amanda Nguyen. Yo a ella la respeto porque quienes no lo saben, ella tiene una carrera de activista y ha trabajado muchísimo en eso, pero a partir de este momento para mí todo eso se desprestigia. Porque si bien esto podría representar un logro personal en su activismo, me parece muy decepcionante que haya participado en esta maniobra o campaña publicitaria para Jeff Bezos,
quien en primer lugar ha apoyado una administración que pisotea los derechos de las mujeres y que nos retrocede al siglo XVIII. Gracias por mencionarlo, Fer. Esta, y léase con todo el contexto, es una campaña de relaciones públicas para alguien que la necesita y necesitaba notoriedad, porque la guerra ahora de los tecnofeudalistas ahora es una batalla de popularidad. Y de atención. Entonces, para mí es muy, muy decepcionante que ella y sus amigas no puedan verlo, porque, a ver, de todas lo espero, de Katy Perry me lo espero, está bien, pero de Amanda Nguyen no lo esperaba. Y para mí, el hecho de que se llamen a sí mismas astronautas, mientras hay miles de millones de dólares que están siendo utilizados en Estados Unidos para arrebatarles el derecho al voto a millones de mujeres. 100%. O sea, es como que además están respaldadas por un hombre con acusaciones probadas de abuso sexual, y estoy hablando de Donald Trump. Entonces, básicamente todo esto apesta, para mí apesta. Luego, bueno, ya está. Luego está Gayle King, que es otra presentadora de televisión. De ella no voy a decir nada porque honestamente nada, o sea, no tengo nada que decir. Es como que... Como pedirle a Andrea O sea, Legarreta. como que Lauren Sánchez dijo, vente amiga, y pues ya está, Sí. ¿qué vas a decir? ¿Vas a decir que no vas al espacio? Por supuesto que a mí si me invitan, vente al espacio, por supuesto voy a ir. Entonces, luego tenemos a Kerianne Flynn, que es una productora, ajá. Lo mismo, o sea, es un crew de amiguitas que se reúnen al brunch, supongo. Y finalmente tenemos a Aisha Bowe, que es la única de todas ellas, que es una ingeniera aeroespacial. Que tenía sentido que sí estuviera. Ajá. Y que aquí es donde no me entra la razón, porque ella es defensora de las ciencias, defensora de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas. Es más, tiene un proyecto que se llama STEMboard, que es una empresa tecnológica que, como su nombre lo dice, apoya las industrias STEM, sobre todo en temas de la inclusión de las mujeres. Y también tiene otra empresa tecnológica educativa que ofrece tutoriales, clases, recursos, etcétera, con un piloto de NASCAR, con una piloto de NASCAR. Y como que todo esto no lo entiendo. Es que solo Insisto, le invitaron. de las demás lo entiendo porque están en el espectáculo y esto es como, claro, un espectáculo más. Pero, y esta es una girl band. Invitaron a la científica solo para regular todo lo que no o sea, estaba... me sentí como que Los Ángeles de Charlie versión Sí lo distópica, es. ¿sabes? Sí lo es. Y todo esto a mí me dio, no solo me dio mucho coraje, que sí, como pueden ver, pero también, a ver, me puso los pies en la tierra, ¿no? No es que no los tenga, pero como que para mí me fue un recordatorio como del descaro que estamos viviendo por parte de los multimillonarios. O sea, como esta idea de decir, güey, puedo quemar, literalmente hablando, y usar CO2 y usar todo este dinero, que es una cantidad impresionante, que no han querido decir cuánto costó el viaje, pero obviamente sabemos que no cuesta 5 pesos. Y que en lugar de usar ese dinero para cualquier otra cosa que es necesario en el mundo, se den el lujo, y ya ni siquiera es el lujo, sino el chiste, la broma, el momento de ir al espacio, que ni siquiera se considera tal cual un viaje espacial, porque sabemos que están flotando allí. Y me molesta, o sea, me molesta, me provoca desasosiego, el descaro, el cinismo, el en serio de que es como un mensaje de, neta, no me importa el mundo. No me importa el mundo y no me importan las mujeres. Y como que es una burla de y mira en tu cara. Sí. Cómo subo a mis edecanes, a mi falo astronómico. Sí, y me parece brutal. O sea, lo siento por ellas y lo siento sobre todo, insisto, por aquellas que sí estaban haciendo un trabajo impecable y que para mí, desde mi perspectiva, esto arruina mucho de los esfuerzos que estaban haciendo. Ahora, poniendo y solo subrayando, Fer, para darle dignidad a todo lo que estamos platicando. Mira, es una compañía privada y puede hacer con su dinero lo que quiera. Por supuesto. No es tu dinero, no es el mío. Ellos se lo quieren gastar así y el mundo aplaude porque es un espectáculo del 99%. Pero hay una cosa que sigue viva todavía, ese 1%. La última tripulación exclusivamente femenina como esta, que sí valió la pena, fue la de la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova. Fue la última que completó un vuelo espacial, que estuvo 3 días fuera del planeta haciendo labores científicas.
Si este espectáculo sirve para poder poner en la mesa y que después de esto toda la disciplina ponga en crítica que si hay recursos para mandar tantas mujeres como ellas, ¿qué pasaría si mandaras mujeres que sí piensan allá afuera, en otro nivel mucho más científico? Esa es la única oportunidad. Y la otra, que yo me quedo como un dato, es que a pesar de que hayan mandado en donde fueron muchísimas mujeres, o sea, en un vuelo promedio no hay tanta representación femenina, todavía hay un dato que es estremecedor. Incluido este último lanzamiento, / y entre comillas viaje, las mujeres solo representan el 15% de las más de 700 personas que han viajado al espacio. O sea, 15%. Es bajísimo comparado con todo lo que podríamos como humanidad ganar si equilibramos tan solo esa estadística. Este evento me habla, Fer, y ya dijiste el 90% de las cosas, del estado actual donde estamos ubicando nuestras prioridades. Sí, totalmente. O sea, para mí, por eso decía este tema de los pies en la tierra. Para mí es un recordatorio de este es el estado actual del momento. Una era que está intentando ser dominada por un grupo de unos cuantos que ya sabemos quiénes son. O sea, estas teorías conspirativas de no, es que hay un sistema oculto. No está oculto, güey. Y eso es lo más desafortunado, que no está oculto, está en nuestra cara, está cínicamente mostrado quiénes son, sabemos sus nombres, sabemos a qué se dedican, o sea, sabemos sus relaciones, sabemos todo de ellos. Y lo hacen a plena luz, no hay que esconderse, como tú dices. Mira, Fer, al final del día te das cuenta que hay un espectáculo, hay un circo donde los payasos son reyes. El tema es, los que estamos viendo de verdad, construir a partir del conocimiento, a partir de la creatividad, a partir de cosas que valen la pena como humanidad, esos palacios siguen ahí, siguen por construirse, aunque sea el 1%. Después de esto, después de este espectáculo de validación de dónde está el mundo hoy poniendo su atención, no queda más que redoblar la atención poniendo cosas en donde verdaderamente importan. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y esto nos lleva al mundo de la música, Fer. En las últimas 3 semanas he estado vuelto loco porque en los Grammys, si no me equivoco, yo no conocía nada de lo que estaba haciendo Doechii, ¿se escribe? Doechii. Wow, con la presentación. Yo no conocía la música de Doechii. Había visto un Tiny Desk. Ella ya había presentado en un Tiny Desk y dije, wow, qué buena música. Sin embargo, no había correlacionado lo que Doechii venía haciendo. Su show fue un golpe brutal en el escenario. Wow, el vestuario era de uno de los diseñadores que vengo siguiendo en los últimos 5 años. La postura, lo que dijo, la manera descarada de ser, pero además de afrontar los temas. Y sobre todo hay una canción rítmica que ha estado acompañándonos estas semanas que habla justamente sobre el estrés, la depresión, la ansiedad, desde un punto de vista abierto donde solamente el arte lo podría hacer. Y Fer, tú trajiste una página que tiene todo sentido contra lo que acabamos de sentir hace 20 minutos por culpa de Katy Perry. Bueno, es que este es el mundo que nos toca vivir, de muchas realidades al mismo tiempo. Y efectivamente hay un sitio web que se llama anxietyiswatchingme.com o .com, que un poco en el español sería como la ansiedad me está observando, ¿no? Ajá. Y en este sitio web, que fue creado gracias a esta artista, Doechii, habla sobre, primero, el propio camino que Doechii, siendo ella y espectacular, y tú no creerías que una persona como Doechii, una artista como ella, sufre de ansiedad, ¿no? Es como que yo la veo tan empoderada, tan ella misma, pero efectivamente, como cualquier ser mortal, ella está experimentando la ansiedad, pero además quería compartir y hacer que colectivamente las personas pudiesen tener un espacio en donde pudiesen hablar de la ansiedad desde otro lugar, desde un lugar quizás no tan... Es que no sé cómo decirlo, porque creo que también todo este tema de ver terapia y así, pues se habla siempre desde el privilegio, y creo que esto lo que ayuda es justo a verlo desde otra perspectiva, en donde las personas comparten recursos, tips, métodos que cualquier ser mortal, como cualquier persona, ha probado o ha hecho y le ha funcionado para lidiar con la ansiedad.
A mí este tipo de cosas me encantan porque ya dejamos el territorio de la celebridad per se y estamos entrando al mundo del arte, de las cosas que importan. Y creativamente cuando tú lanzas una canción que contextualmente está abordando uno de los temas más importantes que tenemos nosotros como humanidad, donde todo el mundo estamos enfermos mentales, estamos enfermos. La ansiedad es uno de estos síntomas. Esta es una plataforma de conexión, sanación y empoderamiento. Y es cuando te das cuenta que el arte tiene una implicación brutal en este tipo de temas. Puede ayudarnos a hablar de las cosas que nadie quería hablar y que nos daba miedo y que la vives desde la soledad. Y te das cuenta que aquí no. Como tú dices, todos estos recursos que nos pueden ayudar a encontrar orientación, herramientas para apoyar nuestra salud mental, hablar con especialistas y que de alguna manera la letra de Anxiety, que es el tema que aborda, el tema de la ansiedad de Edochie, es justo esta lucha interna que de alguna manera externaliza y se pone en la esfera pública para que todos podamos de alguna manera abordar honestamente qué estamos sintiendo. Me parece una mezcla sensacional. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. John, y siguiendo con estos temas de la salud mental, del cuidado, nos movemos un poco hacia los espacios que habitamos, que a mí este es un tema que siempre me interesa muchísimo, porque evidentemente entiendo que primero seguimos viviendo en un mundo en donde no todas las personas tienen un techo sobre su cabeza, lo cual me parece gravísimo en una era donde estás mandando cohetes espaciales y tienes estos datos. Ya lo dije, me parece totalmente contradictorio, pero así es. Y quienes sí tienen el privilegio de tener un techo sobre su cabeza, y lo digo sobre todo ahora que estuvimos o hemos pasado prácticamente medio año viviendo en Barcelona, me doy cuenta que hay una crisis del espacio, ¿no? En muchos lugares. Por un lado, en ciudades donde estamos centralizados, pero por otro lado, porque también cada vez somos más y en esta centralización, pues los espacios se reducen. Y al reducirse esos espacios, pues tú podrías decir, bueno, no pasa nada. O sea, lo importante es que tengas una casa y tengas un techo y pues ya está. Sin embargo, la influencia que tiene en nuestro contexto, en este caso los espacios en donde estamos trabajando, pensando, comiendo, viviendo nuestra vida, por supuesto que afectan la manera en la que creamos y en la manera de quienes somos y en quienes nos transformamos. Por eso es que a mí este tema me parece muy, muy, muy importante. Es por eso que cuando tuve acceso a este reporte, que es un reporte que no ha recién salido del horno y que como a mí lo he manifestado en los últimos años, no me interesa traer el último reporte del momento, sino me interesa realmente profundizar en lo que los reportes están diciendo. Este es un reporte que se llama IKEA Life at Home Report de 2024 y como que el subtítulo del reporte es Bring Joy Home y justo apunta a la importancia del disfrute en la vida en casa. Evidentemente entiendo que está hecho por una empresa que se dedica a vender muebles para que tú pues decores tu hogar y puedas habitar estos espacios, pero quitando eso del contexto, algo que me llamó muchísimo la atención del reporte es que evidentemente en un mundo donde tenemos una incertidumbre exacerbada debido a las crisis políticas, climáticas y tecnológicas, la gente se está refugiando cada vez más en su hogar. Entonces, para algunos sigue siendo el principal refugio y para otros, tristemente, ha dejado de serlo. Entonces tenemos esta ambivalencia donde hay un grupo de personas que dice, bueno, si el mundo allá afuera está horrible, al menos voy a tratar de prevalecer y mantener este espacio y hacerlo lindo para poderlo habitar. Sin embargo, hay otras personas que están padeciendo estar en su casa, no lo están disfrutando por diferentes razones. Fer, este tema lo hemos abordado en distintos podcasts y recuerdo que mencionamos muchas veces de lo importante que es el contexto donde te desarrollas para potenciar tu creatividad.
Yo, y creo que tú, a lo largo de estos últimos 10 años que hemos estado juntos, nos hemos vuelto en tripulantes de múltiples contextos. Hemos estado viviendo en muchos lados y sobre todo tenemos la habilidad de meternos en todo tipo de órdenes sociales para observar el comportamiento. Una de las cosas que te decía, donde no tenía datos, pero que era un hecho a nivel de observación, es que cuando vas a niveles sociales bajos, la gente está en la calle. La gente sale de su hogar, no soporta estar en su hogar. Y la razón básicamente son 3. Primero, el espacio es muy limitado. Segundo, hay una cantidad de personas enorme habitando ese mismo espacio. Por lo tanto, tienes que darle como el turno de los demás estar en el espacio y el resto salir. Y tercero, no necesariamente están en las mejores condiciones posibles el diseño de los espacios. Por lo tanto, sales. Cuando tú vas a una sociedad o a una zona de la ciudad donde son casas hermosas, etcétera, la gente no está caminando en la calle. Lo observas claramente. Este estudio me lleva mucho a validar este tema. Primero hicieron una encuesta a cerca de 40,000. Fueron 38,630 adultos en 39 distintos países. Donde evidentemente les hicieron muchas preguntas que vienen en el reporte para poder obtener datos. Una cosa que me vuelve loco es que el 36% de esos encuestados no disfruta estar en su hogar. Estamos hablando de prácticamente una tercera parte de los encuestados no está disfrutando lo suficiente como para tener este disfrute en el hogar. Y que eso me parece muy importante. Solo me gustaría agregar una cosa, John, que por primera vez se suma Colombia a este estudio, lo cual también nos da un poco de representatividad, ¿no? En este tema de los datos. Y efectivamente, para mí también fue uno de los datos como más abrumadores, porque dije, ¿cómo es posible que, de por sí cuesta mucho superar la barrera, y siempre lo decimos, estamos más cerca de ser un homeless que de ser Jeff Bezos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ya superas esta línea en donde, bueno, tienes un hogar, tienes un techo en tu cabeza. Claro. Pero eso no significa que ya está resuelto el tema, ¿no? Y esto es una muestra de eso. Es como, pues sí, ya tengo un hogar, pero no, o una casa, hablando del espacio, pero no me siento bien ahí. Sí. Y eso me parece muy triste. Y como, claro, me hace reflexionar sobre, evidentemente necesitamos más espacios para poder estar, para poder sentirnos bien. Por eso la importancia del espacio público, que también hablamos en este podcast y que muy pocos países realmente toman en serio ese espacio público, donde la incidencia gubernamental de alguna manera te da una calidad de vida equilibrada cuando tu espacio privado no es lo suficientemente bueno, y claramente este estudio nos está diciendo de los que tienen casa, una tercera parte no les gusta estar en su casa. Fer, tú y yo desde el privilegio, o sea, desde que tú y yo tenemos conciencia y debatimos todos los temas a profundidad, nos dimos cuenta que una de nuestras herramientas creativas más importantes era la cama. Y quizá nadie nos lo enseña, nadie lo valida, nadie lo platica. Y piénsalo, ¿cuántas horas pasas acostado descansando? Por lo tanto, en el mismo nivel de prioridad de como, no sé, hoy inviertes en un escritorio y tu silla, que es otra donde pasas tantas horas, debe estar ese nivel de decisión de la cama. Y de ahí cada uno de los dispositivos que de alguna manera potencian tu humanidad en lo que tú estás desempeñando. Nos acaba de pasar esta semana. En esta semana tú y yo tuvimos la fortuna de comenzar a hacer planes tecnológicos de renovación. Uno de esos planes tecnológicos, evidentemente, son las computadoras, donde hoy creamos. Y cada ciclo de tecnología en explotación dura 5 o 6 años en un periodo de consumo de profesional como el nuestro. En términos de telefonía móvil, no necesitamos un nuevo teléfono. Tiene muchísimos años que no compramos un teléfono, no lo necesitamos, no estamos en el absurdo ciclo de renovación tecnológica. Sin embargo, nos metimos a ver una tienda para ver qué significaba un nuevo teléfono de Apple. Si se dan cuenta, nunca hablamos de Apple acaba de lanzar un nuevo teléfono, porque es ridículamente irrelevante. Sí, irrelevante. Y nos dimos cuenta que el renovarlo requería algo así como 38,000 pesos. No, eran 45,000 el modelo que como similar al que tenemos, ¿no? Que siempre tomamos el más professional, el más avanzado para que dure el mayor tiempo posible. Y de repente dijimos, oye, esto cuesta lo mismo que una sala, ¿no? Una sala
una sala bien diseñada, una sala. Ya hablaremos, yo quiero hacer un artículo específico de lo que está pasando con compañías como Luna, que es una compañía aquí en América Latina, aquí en México, que viene desarrollando colchones. Tenemos un colchón Luna, dormimos en un No nos Luna. pagan por decir esto. No conocemos ni a los de Luna, pero sí me encantaría entrevistarlos porque lo están haciendo muy bien. Y ahora acaban de lanzar un diseño de sala modular en donde tú vas armando con la misma tecnología del colchón. Y nos dimos cuenta de, a ver, ¿cuánto tiempo estamos, no sé, sentados leyendo libros en un lugar cómodo? Oye, pues necesitamos igual invertir en un sofá. ¿A qué voy con todo esto? Que a nivel social, Fer, suena increíble tener un auto. Todo el mundo quiere tener un auto y eso te valida socialmente. Todo el mundo quiere tener un iPhone y eso te valida socialmente. Y te das cuenta que ninguna de esas dos cosas son tan importantes como los espacios en los que habitas. Y nadie nos enseñó a desarrollar esa cultura del diseño de espacio para poder vivir una vida. Y esto que tocas está totalmente relacionado con algo que el reporte nombra como las 8 necesidades de un mejor hogar. Primero son aspiraciones, logro, disfrute, pertenencia, nutrición, control, comodidad y seguridad. Esto es brutal, o sea, es brutal porque cuando yo leí esto dije, es que tiene todo sentido, o sea, sí me hace sentido que esto esté pasando, que la gente esté expresando esto, porque al final del día es verdad que todas estas condiciones o necesidades realmente son las que requieres para tener esta calidad de vida dentro de tu hogar. Ahora, el disfrute de todas estas que mencioné, de estas 8, el disfrute es un área crítica que no está resuelta o no está satisfecha en muchos de los hogares que fueron o de las personas que fueron entrevistadas. Es sobre todo, y esto es evidente, más vulnerable en personas con ingresos bajos y aquellos que viven solos o en hogares, como decía John, muy numerosos. Así es. Entonces, estos factores que impulsan o no el disfrute en una casa son pequeñas acciones, porque ojo, también obviamente hablamos, como dices John, desde el privilegio de, sí, no estoy discutiendo qué comer, estoy discutiendo qué sal a comprarme, y eso te pone en otra posición. Sí. Pero, ojo, también me gusta que el reporte aborda no solo compra cosas o compra muebles en IKEA, también habla sobre acciones cotidianas, como por ejemplo abrazar a un ser querido, reírse con otros, comer una comida casera, pasar tiempo en hobbies o en soledad reconfortante, que me gusta ese concepto de soledad reconfortante. Y por supuesto que las personas que tienen ingresos bajos o que viven solos no logran satisfacer estas necesidades de abrazar, o sea, obvio, si estás solo, no puedes abrazar a un ser querido. Entonces, las principales barreras de no poder ejecutar estas acciones cotidianas, primero, como ya dije, es el ingreso bajo, lo cual te lleva a más preocupaciones de salud física y mental. Segundo, no ser propietario, porque eso te da menos control sobre el espacio. O sea, si tú estás rentando, pues como que dices, güey, no voy a hacer un hoyo en la pared porque además no es mi espacio, no lo puedo personalizar como yo quiero. El tamaño del hogar, por supuesto, porque evidentemente hogares muy grandes, tú pensarías que están mejor, pero personas que viven en hogares más grandes expresaron que eso dificulta el sentido de la conexión y que además se sienten abrumados o agobiados porque entre más grande el espacio, más cosas hay que limpiar, y eso también quita tiempo. Por supuesto, si no tienes a una persona que te ayude en las labores domésticas, pues lo tienes que hacer tú. Y la falta de espacios para la diversión. Muchos adultos que están entrevistados o encuestados en este reporte no sienten que su hogar incentive el juego o la creatividad. Este dato para mí fue de las barreras principales, por supuesto una de las más atractivas desde mi perspectiva, porque me dedico a la creatividad. Como que dije, claro, qué importante, y esta es una pregunta que yo tengo para quienes nos escuchan, si realmente en sus hogares tienen espacios que incentiven el juego o la creatividad. Me encanta la pregunta, porque eso de todo este reporte, la pregunta recae ahí. Observa, querido podcaster. Observa tu espacio. No me estoy refiriendo a si tienes un mueble carísimo que luce increíble para el Instagram. ¿Realmente es cómodo y funcional para ti? ¿Realmente lo compraste o lo adquiriste con un propósito de desempeñar una función? Esta multidimensionalidad de los espacios, y eso me encanta que estamos evolucionando desde el punto de vista de arquitectura del espacio a estas discusiones de diseño,
como tú lo mencionaste, Fer, en estas 8 dimensiones, es un nuevo desarrollo de well-being, un bienestar. Y tanto puede ser un bienestar ambiental, porque de repente tu mueble te das cuenta de que si inviertes bien en él, en una buena decisión, no tienes que cambiarlo 2 o 3 años después de que lo compraste porque era barato, sino te dura décadas. O sea, tú y yo no hemos tirado un solo mueble en toda nuestra década. Todo lo hemos utilizado y readaptado para otros espacios y otros objetivos. Es increíble. Segundo, que esté un well-being atado a lo emocional. Claro, cuando es tuyo, lo apropias, lo transformas y lo metes en tu vida y se vuelve parte de ti. Cuando es espiritual, este well-being espiritual, por supuesto. O el well-being físico, claro. Y voy a poner los otros. Social, como estos espacios que tú hablas. Tú y yo, Fer, hemos destinado ciertos lugares de la casa, y hablo otra vez desde el privilegio, que son solo para conversar. Y eso es una fortuna brutal. O un lugar específico solo para leer y tomar el té. Leer y tomar. Somos afortunados. Cuando te das cuenta que hemos ido, no sé, a París, donde dormimos o vivimos en un espacio de menos de 35 metros cuadrados, te das cuenta que el diseño y la funcionalidad de los muebles atado al espacio tiene una genialidad brutal. En algo tan pequeño puedes habitarlo todo. Y creo que este lugar en París es un gran ejemplo porque, como bien mencionas, era muy, muy pequeño, pero hay algo que yo aprecié muchísimo y que tiene que ver con la creatividad y el juego. Adentro del departamento, en esa pequeñura, había un columpio. Sí. Y eso me pareció brutal. O sea, me pareció como un hacking, ¿sabes? Como esta persona dueña de este Airbnb, y que tuvimos la fortuna y el privilegio de hablar con esta persona y conocerle un poquito más, estaba hackeando de alguna forma. Y para mí esos hackings culturales donde adentro puso un columpio. Es sí. Como, claro, porque no se trata, por supuesto que hablamos desde el privilegio, desde un lugar donde tenemos espacios reservados para diferentes actividades, pero incluso creo que si no los tuviésemos, trataríamos de encontrar modos, hacks, formas de adaptar nuestros espacios para sí. poder disfrutarlos desde otra perspectiva. A mí este reporte en el gran zoom out de las cosas me habla de que hay una oportunidad enorme. En ese privilegio de 1 de cada 3 personas no le gusta su casa, la pregunta es, ¿cómo hacemos que sí? Si tú eres parte de ese 1 de cada 3 personas, aunque tengas una casa enorme, porque esto no tiene que ver si es pequeño o grande. Con el tamaño de la casa, sí. O si eres rico o pobre. Es cómo volver a explorar estos espacios, estas funcionalidades, para que ese 1 cada de 3 al menos tenga un lugar seguro, su hogar. Sí, y ¿sabes qué? Esto me hizo pensar sobre qué iniciativas podríamos promover. Y ¿sabes qué pensaba? Como decir, un bazar de vecinos, ¿no? O sea, sí. como que saques tú un mueble que dices, mira, está en perfectas condiciones, pero yo ya no le estoy dando el uso. Y como que deberíamos, al final me vuelve a conectar con la comunidad, sí. O sea, con el volver a decir, oigan, hay que hacer un bazar entre nuestros vecinos y decir, yo voy a sacar esto y quien lo quiera venir por él, pues que se lo lleve y a cambio yo tomo otra pieza, otro mueble, otra cosa que a mí me vaya a ayudar. O sea, creo que al final es eso, porque no es como, pues compren más muebles, porque pues eso es fomentar ya un sistema que de por sí nos absorbe. Pero creo que el sentirse bien redefine un montón de cosas, John, como que abarca no solamente tu salud, sino la salud propia del hogar, del ambiente, porque, insisto, algo que a mí me conectó muchísimo es que las personas sentían que fuera del espacio, o sea, fuera de la conversación de los espacios, una de las cosas que decían es que yo no puedo o no sé cómo fomentar conversaciones profundas en mi hogar. Wow, eso me pareció ese como... ya es un problema de otra índole, ¿no? Ajá, pero que resulta y resalta de aquí, porque claro, sí. Si tú tienes un espacio en el que no sé, como que no es adecuado, no genera la atmósfera propicia para conversar, pues no se van a poder dar de estas conversaciones. O sea, pareciera que lo superficial no tiene que ver con lo profundo, pero está totalmente relacionado. Totalmente. Así que buen reporte para voltear a verlo. Creo que sí, de alguna manera, esta compañía que se ha dedicado toda la vida a hacer estos muebles, pero también se ha pensado o se ha preguntado cosas sobre el futuro. Hoy también se está haciendo cosas sobre el presente, dándonos realidades donde nadie más está observando,
con grandes oportunidades ahí. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, estamos a punto ya de cerrar este podcast, pero también de subirnos a un avión y llegar a Monterrey, Fernanda Rocha, porque vamos a celebrar estos días de una manera muy interesante. Ya había mencionado que estamos próximos a conmemorar el 21 de abril, el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, cosa que evidentemente celebro, porque pues qué bueno que haya un día, al menos un día al año, enfocado, especializado en estas disciplinas. Y la forma en la que lo vamos a celebrar pues es participando en las conversaciones que tienen que ver con creatividad e innovación. Empezando, como bien mencionas, John, el próximo lunes 21 de abril vamos a estar en un evento presencial en Monterrey y ahí vamos a impartir, tanto tú como yo, un keynote que se llama Expedición a los Negocios y los Futuros, donde vamos a explorar muchas cosas, pero entre ellas lo principal, el estado actual de la innovación y las tendencias clave para la creación de estrategias de negocio. Y esto va a ser en el Futures Design Lab en Expedition, que es un nuevo edificio que está justo dentro de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey. Y ahí vamos a estar, es un evento abierto, lo único que tienes que hacer es registrarte. Última llamada, porque esto ya ocurre cuando tú escuches este podcast, al otro día nos toca. Entonces... Luego tenemos martes 22 de abril y aquí sí van a poder asistir más personas porque esto no es un evento presencial, es un evento online. Y agradezco mucho la invitación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, quien hizo bien a invitarme. Y bueno, de lo que voy a hablar es de creatividad en tiempos de inteligencia artificial, donde por supuesto abordaré, como ya les he ido anticipando, qué significa ser creativo hoy cuando parece que la IA también puede crear y nos hace cuestionar, entonces, ¿qué sigue para nosotros? Esto va a ser a las 9 de la mañana, hora de México y también hora Costa Rica. Si estás en otro uso horario, pues ahí hazle las cuentas. 9 de la mañana, hora de México. También voy a dejar, y está quienes me siguen en LinkedIn, que es la red social en la que estoy activa, ahí están los enlaces y quien quiera saber más, pues nos manda un mensaje y ahí está. Y por último, el jueves 24 de abril, esto es 6 p.m. hora de México. Fui invitada a participar en la Semana de la Innovación de LATAM, organizado por el Ecosistema de Innovación de LATAM, que la verdad me sorprendió porque en una semana organizaron un evento con más de 50 charlas, lo cual es como, wow, mi respeto a eso. Sí. Ahora vamos a ver qué pasa con esto, pero mientras tanto, el jueves 24 de abril a las 6 p.m. yo participaré. Mi charla se llama Innovar sin agotar el mañana, cómo innovar con perspectiva de futuros. Y bueno... Yo tengo una, Fer. Yo voy a iniciar justo al término de este mes, voy a estar en mayo, en la fantástica ciudad de Montevideo, Uruguay. La verdad es que ahora sí tengo ganas de quedarme un día más. La vez pasada solamente llegué, di conferencia y me regresé a Barcelona. Hoy afortunadamente estoy en México, por lo tanto voy a poder quedarme un día más y conocer más Montevideo en un evento que se llama Marketers LATAM 2025. Y tenemos a Alejandra Pradere, que es fundadora del evento, que nos habla justamente de él. Mi nombre es Alejandra Pradere de Uruguay y soy socia fundadora de Human Business Marketers LATAM. ¿Por qué Human Business? Porque tengo la convicción de que podemos hablar de rentabilidad y de humanidad en una misma frase. El desafío está en la coherencia y en poder proponernos trabajar de esa forma. Creo que es una filosofía de ser y de hacer que en realidad debería permear desde arriba hacia toda la institución en todo lo que hacemos, desde la redefinición del propósito, la forma en cómo abordamos el cuidado del medio ambiente, de los equipos, del consumidor, cómo nos conectamos, si hacemos ventas éticas o enchufamos productos y servicios. Entonces, tengo la real certeza de que nuestro planeta, nuestras empresas se deben tratar de otra forma. Nos debemos
cuestionar cómo podemos hacer para mejorar y para sacar una mejor versión de nosotros para poder aportar un poco de humanidad y un poco de conciencia en esta forma de llevar adelante los negocios. El humano sigue siendo relevante en la medida que somos sujeto de esta conversación. En realidad, si tomamos perspectiva, somos muy chiquititos dentro de un universo y un cosmos mucho más grande. Entonces, creo que en lugar de preocuparnos de cómo la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, cómo nos viene a aplastar, deberíamos preguntarnos cómo queremos estar, a dónde queremos llegar y cómo nos potenciamos como humanos a partir de la tecnología y de la inteligencia artificial. Este concepto que trabajamos el año pasado en Marketers de humanidad aumentada, es decir, cómo podemos a partir de lo tecnológico poder sacar nuestra mejor versión. Creo indispensable ahí profundizar en nuestro sentido crítico. Este congreso surgió hace 18 años porque tuve la oportunidad de ir a un congreso fuera de nuestro país y pude pagarme el vuelo, el hotel, la entrada. Y volví y dije, ¿por qué no existe nada así en Uruguay? Y así lo arranqué. Pero lo cierto es que en realidad con el tiempo se fue transformando Marketers y mi propósito respecto al Congreso con una oportunidad de poder arrojar un poquito de luz en las empresas de Latinoamérica. Creo que como profesionales, como personas, como empresas, está bueno capacitarnos, desarrollarnos, poder recibir distintos puntos de vista, eso es lo que nos enriquece, pero para mí lo más relevante es que el Congreso te deje con más preguntas de las que llegaste. Muchas veces solemos dedicar más tiempo a buscar las respuestas que a formularnos las preguntas y creo que eso es parte del problema que tenemos. Deberíamos trabajar un poco más en esas preguntas y que de alguna forma nos van a marcar el sentido y el camino hacia donde vamos a transitar. Este año en particular vamos a tener a un filósofo argentino que nos va a acompañar, Santiago Kovadlov, a profundizar en este tema de las preguntas. No es un tema menor y eso es parte del propósito que para mí tiene Marketers. No es solamente un punto de encuentro donde los marketers recibimos a conferencistas de distintas partes del mundo, eso lo podemos ver en YouTube, podemos escuchar un podcast, sino que en ese intercambio, en esa interacción, en ese momento de creatividad, de relax, de disfrute, es cuando surgen las mejores ideas. Y para eso lo importante es poder estar dispuestos a cambiar nuestro punto de vista, estar dispuestos a ser influenciados. En la medida que nosotros nos entregamos a ese proceso, creo que ahí es cuando podemos recibir y después hacer nuestra propia síntesis. Y eso para mí es parte fundamental del valor de Marketers. Todos los años buscamos un concepto que de alguna forma sirva para hilvanar los contenidos que vamos a brindar. Y el concepto termina siendo una invitación a reflexionar acerca de ese tema. En particular este año elegimos el Impulsando el Impacto Humano en los Negocios, primero porque tenemos la convicción desde nuestra filosofía de Human Business a que tenemos que unir y dejar de pensar en rentabilidad y humanidad como dos conceptos antagónicos. Entonces, el impacto humano en los negocios es viable en la medida y se potencia en la medida que nosotros nos anclamos desde la humanidad y desde esa filosofía de hacer. Y la palabra impulsar me parece que es muy potente y la elegimos con mucha conciencia, primero porque en realidad requiere un upgrade en cuanto a llevar los resultados a otro nivel. Tienen un tema de energía, de proyección, que yo cuando impulso algo en un sentido, no es que tiro algo y a ver dónde cae. Yo cuando impulso, eyecto algo, lo hago hacia una dirección, con un objetivo. Pero aparte me pone dentro de la acción, yo soy parte de eso. Entonces por eso estamos impulsando el impacto humano. Es un llamado de conciencia a poder tratar de ser parte y hacernos cargo de las cosas que hacemos. De las que hacemos y de las que no hacemos, porque obviamente tanto lo que hacemos como lo que no hacemos termina impactando en nuestro entorno, en nuestras empresas, en nuestros colaboradores, en nosotros mismos.
Así que bueno, aquellas personas que nos quieran acompañar presencial en Montevideo o en caso de que no puedan después contratar el on demand, pueden hacerlo a través de marketerslatam.com. Pero no hay nada mejor que esos 2 días vivenciarlos y entregarse a esta experiencia de aprendizaje radical que realmente diseñamos con mucho amor para poder generar impacto y cambios en los profesionales y en las personas que llevan adelante las empresas de Latinoamérica. Nos vemos en el futuro, nos vemos en Marketers Latam. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, qué locura de episodio. Qué locura de episodio y más locura lo que se viene. Es que de verdad no sabes cómo me aguanto las ganas de compartir porque todavía se está horneando ese panqué de ideas, pero lo que se viene me entusiasma muchísimo porque es explorar diferentes imaginarios, ejercitar nuestras imaginaciones y eso me entusiasma muchísimo. Ya les estaremos contando a qué me refiero. Y mientras tanto, no olviden que tenemos nuestro bootcamp de creatividad e inteligencia artificial, que también ya estamos próximos a llevarlo a cabo el sábado 26 de abril, que es un bootcamp, por lo tanto es una sesión muy intensa, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hora de México. Quienes se quieran inscribir y digan, oye Fer, pues sí me gustaría, pero igual está un poco complicada la situación económica, tenemos para nuestros podescuchas y miembros de la comunidad unas becas del 25% para que pues puedan participar. Y recuerden que la intención de este taller no es hablar del siguiente prompt del momento, sino más bien que tú logres desempeñar y desarrollar tu propio proceso creativo para que entonces, entendiéndolo de manera consciente, ejercitándolo, puedas crear 10,000 prompts si quieres, usar otras herramientas, por supuesto, de inteligencia artificial generativa para expandir ese conocimiento y autoconocimiento de tu creatividad. ¿Qué vas a aprender acá? Vas primero a entender qué es un proceso creativo, porque igual lo ejerces, pero no tiene orden, no sabes cómo estructurarlo. Vas a comprender qué es un proceso creativo, vas a comprender entonces cuál es tu proceso creativo si es que ya lo tienes o cuál podría ser si es que aún no lo desarrollas, y a partir de ese proceso creativo cómo puedes incorporar diferentes herramientas en las diferentes fases de ese proceso. Ya lo tienen, y además los que ya son parte de Futuros Creativos, ya se nos viene la próxima fecha de reunión, así que sépanlo, va a estar buenísima. Fer, pues con esto llegamos ya. Gracias por estar acá. Yo soy John Black. Yo soy Fernanda Rocha, alias Lucifer. Merol. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó: si la humanidad alcanza la inmortalidad, quienes elijamos morir, ¿seremos considerados suicidas?